estamos en medio de a poco vamos a ir pasando por el libro de Hechos, ¿se recuerdan? Y estamos quedándonos en el capítulo, terminamos el capítulo 12 y ahora estamos en el capítulo 13, y hemos visto ya un montón de cosas, ¿no? Hemos visto un montón de cosas, hemos visto la base de todas las cosas, la obra de Jesucristo en la cruz, la muerte, su resurrección y su subida al cielo a la diestra del Padre, donde le he dado toda potestad en la tierra y en los cielos. Su resurrección, y después vimos el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, en Pentecostés. Vimos la predicación del Evangelio en Jerusalén a los judíos, a los extranjeros. La vimos, el Evangelio predicado al africano, ahí en una ocasión especial, al eunuco. Le vimos el Evangelio predicado a los samaritanos, esta gente despreciada por los judíos, ¿se acuerdan? Vimos el Evangelio predicado al gentil, a la casa de Cornelio, ¿no? Y Pedro ahí, su rol, su sermón, su testimonio. Y ahora, por primera vez, ahora en Hechos 13, aparece esta iglesia, la iglesia Antioquía, ¿se acuerdan? Que fue fundada por cristianos perseguidos, muy probablemente por cristianos que estaban bajo persecución, huyendo de Jerusalén, huyendo de ahí, y otros que estaban ahí. Y vimos que Barnabas, ¿se acuerdan de Barnabas? Que estaba ahí también, enviado de Jerusalén a Antioquía para fortalecer, para consolar, para dar ánimo y hacer este ministerio importante de exhortar, de consolar, de animar a los creyentes en el Señor Jesucristo. Y así la iglesia en Antioquía creció fuertemente, y es la primera vez que vemos ahí una iglesia de gentiles, ¿no? De judíos y gentiles, diferentes etnias, diferentes culturas, y de repente vemos la primera vez que el Evangelio es predicado y Jesús está explicado o predicado a personas que no tenían ninguna relación con el Antiguo Testamento, no tenían ninguna relación con los judíos. Y quiero hacer acá, no seguir ahora en Hechos 13, sino hacer una pequeña excursión sobre la iglesia, porque en este momento leemos en Hechos, el capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, describiendo a algunos de los líderes de esa iglesia en Antioquía, personas muy distintas, diversas, de diferentes naciones, de diferentes lugares, ¿no? Donde crecían. Algunos crecían ahí en la casa del rey, otros venían de África, y otros ahí de Jerusalén. Así que una iglesia de repente compuesto por personas pero muy distintas, muy diversas, ¿no? Muy diversas. Y me gustaría hablar hoy acerca de la iglesia, hablar exactamente sobre este punto, y me gustaría utilizar aquí, irnos a Efesios, el capítulo 2, los versículos 11 a 22, de Efesios, capítulo 2. Estamos en un tiempo de transición aquí en Hechos, ustedes se acuerdan, ¿no? Todo nuevo. En Efesios 2, Pablo habla acerca de la iglesia y explica, lo tenemos ahí atrás en la Reina Valera 60, la versión, le voy a leer aquí de la Nueva Versión Internacional, pero ustedes tienen acá, la Reina Valera. El Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11 a 22.
Dice lo siguiente: por lo tanto, recuerden, dice Pablo, a los gentiles, en Efesios, ¿no? Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hermoso pasaje acerca de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamentario. Hermoso pasaje, importante pasaje, y creo que es bueno considerarlo aquí en Hechos, que vemos cómo están sucediendo estas cosas, como Dios está obrando en su iglesia. Miren a su alrededor, ¿no? Miren a su alrededor, se dan cuenta que la iglesia está compuesta por personas pero muy diferentes, muy distintos el uno del otro, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Muy evidente. Y una de las señales, ¿se acuerdan en Hechos? Una de las señales de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, de esta iglesia recién nacida, ¿qué era? Una de las señales ahí es que hablaban en lenguas. ¿Se acuerdan? Hablaban en lenguas. De repente, muchas personas muy diferentes, de muy distintos lugares, hablando en sus diferentes idiomas y dialectos, adorando a Dios, ¿no? En sus dialectos, en sus idiomas. Ya no solo en hebreo o arameo, en griego, sino en todos los idiomas que uno se puede imaginar de aquel tiempo, de aquel mundo, en el Imperio Romano y fuera del Imperio, no sé. Así que esto es increíble cómo comienza, y esto es justamente una señal en el comienzo, en el nacimiento de la iglesia nueva testamentaria. Y lo asombroso, lo que hemos leído en Efesios, lo asombroso es que en la iglesia los miembros reciben la capacidad y tienen los recursos para estar en comunión, estar unidos con personas pero muy diferentes unos de los otros, ¿no? En la iglesia las personas están capacitadas para eso. Tenemos los recursos para estar en comunión con personas que, si uno, a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces si uno mira en la iglesia personas que están ahí, ministrando juntos, ¿no? Viviendo juntos en comunión y todo, trabajando, si nos imaginamos verlos fuera de la iglesia, algunas veces podríamos pensar, estos dos no tienen nada que ver, no tienen nada en común, no siempre, obviamente no siempre, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas en común, pero a veces podemos realmente decir que, ¿qué tiene que ver esta hermana con este hermano, este hermano con esta hermana con esta hermana? ¿Qué tienen que ver? Nada. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Esto es asombroso, y esto es la obra del Espíritu Santo
en su iglesia, lo que está haciendo, creando una nueva, como hemos leído, una nueva raza humana, no sé cómo dice, nueva versión de esta creación, una nueva creación, creando una nueva creación de manera sobrenatural, sobrenatural. Y lo hace a través de la transformación de nuestros corazones, ¿no? Transformando nuestros corazones para recibir esta nueva identidad, ¿no? Como cristianos, como renacidos, unidos a Cristo y unidos unos a los otros. Esto es increíble, este pasaje me encanta en cuanto a esto. Pablo describe la iglesia y utiliza ilustraciones que lo conocemos. Los conocemos muy bien y los vamos a ir pasando rápido. Utiliza ilustraciones. En el versículo 19 de Efesios 2 habla de Efesios 2, 19. Habla así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿no? En esta versión, sino conciudadanos de los santos, dice ahí. Todos nosotros tenemos una ciudadanía terrenal, ¿no? Suizo, argentino, español, colombiano, etcétera, ¿no? Todos tenemos una ciudadanía terrenal. Pero si eres cristiano, como renacido, tenemos una ciudadanía nueva, celestial, y que es más importante que la otra, ¿no? Por mucho, sobrepasa por mucho la importancia, ¿no? Nuestra nueva ciudadanía, Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos ciudadanos de la ciudad celestial, de la misma manera que lo fue Abraham, Isaac y Jacob. Se recuerdan, Hebreos 11, ¿no? Que esperaban esa ciudad, cuyo arquitecto, constructor es Dios. Increíble. Estamos unidos con Abraham, Isaac y Jacob también. Increíble, increíble. Somos ciudadanos de los santos. También en el versículo 19, si seguimos leyendo, dice, y somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. En otras palabras, no estamos simplemente ciudadanos o co-ciudadanos, sino también dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia. En nuestra conversión estamos siendo adoptados por Dios. Y Dios ya no es simplemente nuestro creador y rey, lo es también, pero también es nuestro Padre, ¿no? También es nuestro Padre. Y esto significa que entramos en una familia con otras personas que han sido adoptados por Dios, por el Padre. Y recibimos un montón de hermanos y hermanas nuevas, ¿no? Un montón. Glorioso. Y luego, Pablo también usa la ilustración del edificio, ¿no? Versículo 21 dice, la iglesia también es un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En esta ilustración somos piedras vivas. ¿De acuerdo? De Pedro también. Piedras vivas, piedras de construcción, y Dios no solamente estamos ciudadanos, no solamente somos ciudadanos de la ciudad de Dios, no solamente estamos en la familia de Dios, también somos piedras vivas, somos templo del Señor, y Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, como también se manifestó en el templo de la antigüedad. Si observamos estas ilustraciones que utiliza Pablo, vemos que hay cada vez un aumento en intensidad, ¿no? En cuanto a nuestra relación con Dios. Hay cada vez más cerca, cada vez más hermoso lo vemos. Un rey vive
en la misma ciudad junto con sus ciudadanos, pero un padre vive en la misma casa junto con sus hijos e hijas. Pero en la ilustración del edificio del templo de Dios, de hecho, vive en nosotros. Vive en nosotros. No simplemente cerca tuyo, sino en nosotros. Pertenecemos a su reino, su ciudad, pero también somos de su casa. Y además de esto, vive en nosotros. Pero también hay otra manera en que podemos describir o ver esta relación o estas ilustraciones. Y esto es en cuanto a nuestros prójimos, en cuanto a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Fíjense, estamos como hermanos en Cristo unidos, uno con los otros, yo con Seba, con Esteban, con Sara, por un podríamos decir, pasaporte igual, ¿no? Un pasaporte igual que tenemos, la ciudadanía. Somos de la misma ciudad, pero no solamente eso, también es más, a través de la adopción, a través de que somos hijos adoptados por Dios, somos de la misma familia. Somos de la misma familia. Y esto es más que ser simplemente un paisano de Mario. Es más que simplemente ser el vecino de Seba, ¿no? Estamos dentro de la misma familia. Compartimos los mismos genes, ¿no? Tenemos la misma historia, experiencias, etc. Esto es más. Pero cuando vamos a pasar a la ilustración del edificio del templo, vemos que también somos piedras vivas en un edificio que están uno al otro pegado, ¿no? Pegado en un mismo edificio, pegado con cemento, con mörtel, no sé cómo dicen en español eso, con lo que va entre las piedras para que quedan inseparables, ¿no? O sea, no hay otra ilustración mejor para demostrar nuestra unión inseparable entre nosotros, en un mismo edificio, siendo obviamente Cristo la piedra angular y todo esto, el base, el fundamento. Estamos unidos unos a los otros. Cada vez más claro lo vemos en estos versículos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿A qué voy apuntando? ¿Se acuerdan que hemos hablado de Pedro? ¿Se acuerdan que hemos hablado de su misión, de su misión de ir a la casa de Cornelio? ¿Se acuerdan de su reacción? ¿Se acuerdan de su reacción? Lo repito, siempre me hace recordar en el estudio de Hechos, una cosa que me llamó la atención es eso, que antes lo ignoraba un poquito. Pedro, su situación y su misión, en Hechos 10:28 lo hemos leído. Dice Pedro entrando a la casa de Cornelio, el gentil. Pedro, el judío, entrando a la casa de Cornelio, el gentil, dice en Hechos 10:28, les dijo: vosotros sabéis, dice Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cada vez me parece más loco lo que dice acá Pedro. Cada vez que lo leo me dice, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Vosotros sabéis que cuán abominable, y la palabra abominable no sé cómo es en el texto original, pero es muy fuerte. Abominable es una palabra muy fuerte. Es para un varón judío juntarse o siquiera acercarse a un extranjero. Pero luego, por la gracia de Dios, vemos su conclusión. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y por esa razón fue. Y transformado su corazón por la gracia de Dios, entró a la casa de Cornelio y le predicó el Evangelio. Trabajando Dios mucho en su vida, en su corazón, evidentemente. Es hermoso cuando yo... quiero después, voy a volver a este punto, pero les quiero contar esta experiencia hermosa. Cuando yo me fui a Argentina hace 11 años atrás,
la primera y la única vez hasta ahora, lamentablemente. Cuando me fui a Argentina, no conocía nada de Argentina, nada de ese país, nada de esa cultura. No conocía, nunca estuve en un país hispanohablante en mi vida. No conocía nada. Me fui ahí porque había conocido a una hermosa chica. Me fui ahí no conociendo nada. Y el segundo día que llegué ahí, con todo lo nuevo, estuve todo asombrado con todo lo nuevo ahí, un mundo diferente, personas diferentes, una cultura diferente. Creo que al segundo o tercer día fuimos de Buenos Aires, San Miguel de Monte, directamente a Berazategui, a la iglesia local donde asistía Becky, ¿no? Fuimos directamente, creo que en el segundo día. Y nos fuimos manejando 3 horas, no sé, dentro de esta ciudad, cruzando esta ciudad, o ahí, entrando a Berazategui, y me quedé con la boca abierta. No sé, parecía estar en una película. En aquel tiempo la iglesia no tenía la calle asfaltada, ¿no? Era calle de polvo, eran estas casas, bueno, como lo conocemos de los afuera de estas ciudades. Me quedé con la boca abierta y digo, acá voy a entrar en una iglesia, ¿no? Y entramos a la iglesia, una iglesia de más o menos, que eran 100 miembros más o menos, ¿no? Una iglesia linda, grande, y con ladrillos que no estaban pintados, con agujeros en los pisos, con un jardín terrible, ¿no? Unos pastos secos ahí. Entramos ahí a la iglesia, nos sentamos, me saludaron con besos. En Buenos Aires, aún entre los hombres, nos dimos el ósculo santo, ¿no? Todos. Nos abrazaron, nos sentamos, empezaron a cantar, a orar a Dios, y me quedé destruido, ¿no? Gloria a Dios. Es increíblemente como me sentí en casa, ¿no? Me sentí en casa, y me sentí, como dice, no solamente fue un sentimiento, también es la realidad, ¿no? Es la realidad que nosotros podemos disfrutar como hijos de Dios, que podemos ir a otro sitio, estar con gente 100% diferente a nosotros y estar unidos, profundamente unidos, teniendo una relación una relación espiritual, obviamente, pero profundo y real, de verdad, obra del Espíritu Santo en su iglesia. Esto es hermoso. Manda saludos a la iglesia. Pero bueno, saludos a la iglesia de Berazategui, Horacio, a todos ahí. Los amo a todos ahí. Fuera de base. Esto lo podemos experimentar, lo podemos sentir, lo podemos ver, ¿no? No siempre pasa, ¿no? No siempre pasa en las iglesias. Y esto es también una realidad lamentable, no siempre pasa en las iglesias. Pero de esto quiero hablar todavía. Ahora, habiendo visto todas estas ilustraciones, ¿no? De lo que Pablo dice que es la iglesia, habiendo visto la ciudadanía en común, habiendo visto que estamos en la misma familia, en la misma casa, de la misma ciudad, estando unidos como piedras pegados uno al otro, teniendo una nueva identidad, una nueva creación. Pensamos un poquito cómo es la realidad de la cristiandad hoy en día en un mundo tan individualista, en un mundo tan libre, ¿no? Todos somos libres de hacer lo que queremos hacer y lo hacemos. Y acá quiero que lo pensamos, no estoy apuntando a nadie que está sentado, pero nosotros estamos muchas veces en contacto con mucha gente, cristianos, que no se congregan, ¿no? Estamos en contacto, cristianos que no están ahí
comprometido con una iglesia local. Mirando esto, mirando todos estos puntos, nos podemos preguntar si es bueno, si es sano, si es correcto, si es bíblico de visitar a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Cuando necesitamos un poco de consuelo, fortaleza, o de ir pasando, o de vez en cuando ir, asistir, cuando sea, ¿no? Sin compromiso. Estas ilustraciones que nos muestra el Pablo de la iglesia dice que esto no se puede, ¿no? No se puede combinar, o esta idea a veces que escuchamos de que, bueno, finalmente al único que tengo que seguir y al único que tengo que estar unido es a Cristo, ¿no? No necesariamente a una iglesia. Pero esto, y el texto lo dice, lo que recién hemos leído, esto es una contradicción. Esto es una contradicción. Al ser unidos a Cristo estamos en el mismo tiempo también unidos a nuestros hermanos, a nuestros nuevos hermanos y hermanas. Ahora, el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo crea esta unión nueva, sobrenatural, ¿no? Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es posible que de repente podemos estar en paz y en armonía con personas profundamente distintas a nosotros? Ya lo hemos dicho, a través de la transformación de nuestros corazones. Leímos el versículo 17 de Efesios 2, y vino, dice ahí, vino y anunció las buenas nuevas de paz, hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, ¿no? A los judíos que estaban cerca y a los gentiles que estaban lejos, ambos, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Y leemos el versículo 14 primero, donde dice, porque Él, hablando de Jesús, ¿no? Versículo 14, Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y mediante la cruz, en el versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades habían de ser removidas. Las enemistades habían de ser anulado o quitado, matado, fuera. Eso es lo que leemos aquí en estos versículos. Aboliendo en su carne las enemistades, matando en ellas las enemistades. Hay en el corazón humano enemistad. Hay en el corazón humano enemistad, un odio en contra de personas que están distintos que nosotros. Lo hay, el corazón humano, perverso. Lo vemos en el conflicto de los judíos y los gentiles. Había mucho conflicto entre judíos y gentiles, ¿no? Un montón. Lo sabemos de la historia. Y leímos en el versículo 11, dice Pablo a los gentiles, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habíamos leído derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley, sigue ahí, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, ¿qué es la cosa que creó la enemistad entre los judíos y los gentiles? ¿Qué cosa creó esa enemistad? ¿Qué dice el texto? El versículo 14. Derribando la pared intermedia, Jesús, su obra de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
¿Qué dice ahí? La ley. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es lo que creó enemistad. Esto me parece muy interesante. Entre los judíos y los gentiles. ¿Qué podemos decir aquí? Suenan las palabras de Pablo en Romanos cuando pregunta ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿La ley es mala entonces? De ninguna manera. Dice también el Pablo en Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Ahora queda la pregunta, ¿cómo puede entonces algo realmente tan absolutamente bueno como los 10 mandamientos y todos los justos, ordenanzas y juicios de Dios ser la causa del odio entre judíos y gentiles? ¿Cómo puede ser que algo bueno sea la causa de la enemistad entre naciones, entre etnias, entre estos dos pueblos? Y quiero que me sigan en este pensamiento. Pregúntanse o piensan en ¿por qué en primer lugar Israel recibió la ley de Dios? ¿Para qué y por qué? Deuteronomio habla de esto, el Antiguo Testamento habla de esto muchas veces, para hacer luz y testimonio ¿para quién? Para hacer luz y testimonio para los gentiles, ¿no? Para todas las naciones, para el mundo entero que los rodeaba. Para eso recibieron los 10 mandamientos, para eso recibieron la ley de Dios, para hacer luz, para hacer testimonio, para mostrar al mundo la gloria de Dios, para mostrar a los gentiles una sociedad divina, una sociedad de amor, de justicia, de santidad, una sociedad que ama la verdad y la justicia y aborrece la maldad, para hacer esa luz en el mundo. Dios, en otras palabras, les dijo a Israel quiero que sean una luz para los gentiles, para que estén, ¿para qué? ¿Para qué ser luz para los gentiles? Para que queden asombrados, pero más que asombrados, para que queden atraídos, que sean atraídos por la gloria de Dios y por Dios mismo, que estén atraídos a Él, a Dios. Así que el ministerio de Israel era el de atraer a los gentiles a través de su obediencia a la ley de Dios, ¿no? Atraer a los gentiles. Pero, ¿qué pasó? Sabemos que no es lo que pasó. No es lo que pasó. Lo que pasó es que los judíos, porque tenían la ley de Dios, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, esto lo vemos tan claro en los Evangelios, lo que pasó que los judíos, por tener la ley de Dios, y los gentiles no lo tenían, los judíos comenzaron a despreciar a los gentiles. Comenzaron a despreciar a los gentiles como personas inmundos, sucios, que coman cosas inmundas, sucias y hacen cosas inmundas o sucias, ¿no? Se alejaron, empezaron a despreciar a los gentiles porque no tenían la ley y porque ellos, yo sí tengo la ley. Se ensorbecieron, se llenaron de orgullo. Y de esta manera algo bueno causó esta enemistad entre los gentiles. Y los gentiles, al otro lado, despreciaron también a los judíos porque eran unos soberbios, orgullosos, unos hipócritas, ¿no? Estaban equivocados. Ahí vemos la enemistad. Y ahí me resuena la palabra de Pedro en la casa de Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Cómo vas a decir esto en la casa en cual fuiste invitado por visión de ángeles? No, pero claro, Pedro estaba entendiendo el fracaso del ministerio de Israel de ser luz a las naciones, ¿no? Luz a las naciones. Y lo que causó enemistad. Así que, para ir adelantando, la ley tan santo y bueno vino a causar la división y la enemistad y el odio entre ambos, judíos y gentiles, en aquel tiempo. Pero ahora, ¿qué a nosotros todo esto? ¿No? ¿Qué a nosotros?
hoy y ahora, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con nosotros, hoy y ahora, justamente esto. Y me encanta lo que dice el pastor Tim Keller acerca de este tema, él habla mucho de la nueva identidad del cristiano, y habla del tema de que son justamente las cosas que nos separan entre nosotros, de un hombre, de una persona a la otra persona, justamente son las cosas buenas acerca de nosotros. Las cosas buenas me separan de mi hermano, de mi hermana. Son las cosas buenas. ¿Cómo ha de entenderse esto? La ley era el orgullo, el deleite, la felicidad para el judío, ¿no es cierto? Era el orgullo de los judíos, en el Nuevo Testamento lo era, lo vemos claramente, entre los fariseos y todo. Y justamente ese era el problema, porque todos nosotros tenemos cosas de las cuales estamos orgullosos, ¿no? De las cuales nos sentimos bien, de los cuales recobramos fuerzas, los cuales nos dan un poco de identidad, quiénes somos. Esto pueden ser muchísimas cosas diferentes. Puede ser el trabajo, ¿no? Y me chocó muchísimo este estudio, porque me di cuenta que, claro, yo me veo como trabajador, Desde mis 15 años trabajo duramente en el campo, en el calor del verano, en el frío del invierno, siempre afuera estoy como jardinero, en las lluvias, siempre afuera, con la pala, con el serrucho. Mis manos parecen una lija, parecen, ¿no? Y eso lo hago. Y antes de conocer a Becky, evitaba las vacaciones porque dice esto es pérdida de tiempo, días de vacaciones, ¿no? Ahora ya con Becky ya no. Pero me crié, me formé, me formé una identidad basada en una virtud mía, que es ser un trabajador, ¿no? Ser un trabajador. ¿Y qué es lo que pasa? De repente veo a alguien que no es tan trabajador como yo, de repente veo un vago y dice, no lo puedo aguantar. No lo puedo aguantar a los vagos, así, no lo puedo aguantar. ¿Qué es esto? Es lo mismo que dijo Pedro, Cornelio. No puedo aguantar a los gentiles. Así hablaban, a veces hasta el día de hoy, ¿no? Pero no puedo aguantar. ¿No? Una virtud, algo bueno de nosotros, y esto pasa, si ustedes observan en las naciones, esto pasa en las naciones, ¿no? Todos somos de diferentes naciones, Suiza y todo. Hablando de mi nación acá, no puedo ofender a nadie. Hablamos de... Esto pasa, por ejemplo, en muchos diferentes... En la puntualidad, ¿no? En diferentes culturas hay diferentes maneras de ver qué es llegar tarde, ¿no? Por ejemplo, a un lugar. Lo vemos claramente, ¿no? ¿Y qué pasa? Sacamos esta virtud, soy puntual, y despreciamos algo que no es puntual. Lo despreciamos, pero de verdad, eso sale del corazón. Al menos quizás por un instante, hasta que nos demos cuenta que estamos equivocados, ¿no? Pasa en la política, ¿no? La política, soy de la derecha, soy de la izquierda, ¿no? Si esto llega a ser mi identidad, si esto llega a ser parte de mi identidad, no me queda otra cosa que despreciar al otro que piensa diferente, que es de la izquierda, que es de la derecha. Esto es increíble como nosotros, de cosas buenas, como es, por ejemplo, ser trabajador, es algo bueno, es algo que a Dios le agrada, es algo, una virtud, es bueno, ¿no? Serlo y hacerlo, pero lo sacamos y nos comparamos con alguien que es menos trabajador y nos sentimos superiores y lo despreciamos. Esto es lo que pasa todo el tiempo en nuestros corazones perversos, en nuestra naturaleza vieja. Sucede todo el tiempo y me chocó esto, me asombré y pude ver un poquito de mi propio corazón en este punto.
hay más ejemplos para esto, pero ya creo que lo hemos captado un poquito. El conocido autor Lewis, este autor de Narnia, ustedes seguramente lo conocen, explicó lo siguiente. En uno de sus libros dice lo siguiente: el ser humano no está orgulloso de ser rico, está orgulloso de ser más rico que su prójimo. El ser humano no está orgulloso de ser hermoso o lindo o fuerte o inteligente o con mucho talento, solo está orgulloso por tener más talento que su prójimo, en comparación con los demás. Nos comparamos y nos identificamos con estas cosas. Soy bella, soy buen músico, soy inteligente, soy trabajador, por tanto no puedo aguantar a los vagos, ¿no? Es increíble cómo lo hacemos, cómo nuestros corazones funcionan, ¿no? Fuera del Evangelio, ¿no? Ignorando el Evangelio, fuera de la influencia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos un ejemplo increíble para esto en los Evangelios, en Lucas capítulo 18, versículo 11, del fariseo. Solo esta frase leemos, Lucas 18, 11. ¿Qué dice el fariseo? Lo conocemos, ya lo hemos mencionado en otra ocasión. En Lucas 18, 11, el fariseo dice, y es la primera vez en este estudio que realmente me identifiqué, no con el que dijo, ten compasión de mí, sino con el fariseo. Dijo aquí, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteras, ni aun como este publicano. Mirando, despreciando a uno que era peor que él, a uno que no tenía todas estas virtudes. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No era ladrón, según él, no era injusto, no era adúltero, según él, no era un publicano. Y con eso se gloriaba, y con eso esa era su identificación, esa era su identidad. Esto aún pasa dentro de la familia. Ayer me chocó un devocional también de este libro que los hermanos organizaron. Me choqué un devocional también de habla. Y esto aún pasa en la familia, cuando retamos a nuestros hijos. Pasa, o a mí me pasa, cuando reto a mis hijos de manera equivocada. Cuando llego a casa y todo está desordenado, ¿no? Y todo está desordenado, los hijos no guardaron, no hicieron, ¿no? Y yo lo único, cansado del trabajo y todo, empiezo a levantar la voz y a decir, ¿no? Pensando que yo soy, viendo que yo soy más ordenado, más disciplinado que mis hijos. Mi esposa dice que no, sacuda la cabeza, les habla de manera no correcta, ¿no? Orgullo, soberbia, está equivocado. Bueno, ir concluyendo, ir al punto. Esta enemistad, estas enemistades, lo que recién hablamos, esta manera, este pecado, esta manera perversa de cómo funciona nuestro corazón, es destruida por el Evangelio, es sacado encima por el Evangelio, por Jesucristo. El versículo 17 lo dice, en nuestro Efesios 2, capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban cerca, a los que tenían la ley, los que eran religiosos, morales, los que tenían las virtudes, los que tenían las cosas buenas. A ellos también les ha sido anunciado las buenas nuevas, como también a los que estaban lejos, los que estaban sin ley, los inmorales. A ellos también se les predicaba, se les anunciaba las buenas nuevas de paz
Los gentiles estaban lejos de Dios, evidentemente, pero también los judíos estaban lejos de Dios, observando todos los ordenanzas, observando todos los leyes de Dios, estaban lejos de Dios. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Y a veces pienso que hay mucho más religiosos morales que inmorales, pero están todos en la misma situación, ante Dios, destituidos de la gloria de Dios. Erramos por mucho la meta y estamos equivocados, estamos en pecado, estamos orgullosos de nosotros mismos, de nuestras virtudes y logros. Pero ahora lo que pasa, y esto es lo que cuenta este Efesios capítulo 2, lo que pasa ahora, en el versículo 16 leemos: mediante la cruz, la muerte de Jesucristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo mató Cristo a las enemistades? ¿Cómo lo mató? Dice acá este versículo que lo mató matando en ella las enemistades, los sacó, los abolió, el odio, lo sacó. Dice que lo mató los enemistades, pero nosotros sabemos que el único que fue matado, el único que murió fue Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no lo hizo a Jesús pecador, sino lo hizo pecado por nosotros. Dios no lo hizo a Jesucristo enemigo, pero le trató como si fuera su enemigo en la cruz. Le trató así, en nuestro lugar. Lo trató como tú y yo, como nuestros pecados lo merecen, como este corazón perverso que piensa de esta forma que lo hemos hablado. Por eso se fue a la cruz, por eso se fue a morir aquí, para ser tratado como un enemigo de Dios. No siendo un enemigo, pero ser tratado como uno en la cruz. Esto es increíble. ¿Para qué? Para que nosotros, dice ahí, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora Dios nos trata, y lo sabemos, Dios nos trata como lo merece Jesús. Nos trata como lo merece Jesús. Esto es increíble, ¿no? Siempre lo sabemos, lo conocemos, pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso, increíble. Dios ahora nos trata. Dios trató a Jesús en la cruz como su enemigo, pero para ahora tratarnos como lo merece Jesús. En Jesucristo Dios te ve como más precioso como cualquier cosa. Amén. Haber sido dispuesto a entregar su Hijo unigénito. Y ahora, con esto concluimos, ahora, esto es la capacidad, esto es el recurso, esto es el poder para poder vivir juntos con hermanos y hermanas completamente distintos a nosotros, diferentes a nuestras opiniones en cualquier cosa, no solamente en la iglesia, también afuera, también hacia los demás, también hacia los que no conocen a Cristo. Estamos capacitados y tenemos los recursos para enfrentarlos, para vivir con ellos, para ser luz, para estar con ellos, vivir con ellos, gente completamente distinta a nosotros.